Podría ser bien para la toma de fotografías, si nos ayudan a poder ser bien, que se queden por favor. Para poder empezar a tomar fotografías, los maestros y maestras nos ayudan por favor a poder ser bien. Muchas gracias. Entonces, no intenta recibir a nuestro querido doctor Max Carrera de Navarro para poder iniciar esta. Y bueno, doctor Max, son todos ustedes. Aplausos fuerte para recibir a nuestro doctor Max Carrera de Navarro. Listo. Muchas gracias por la invitación, por organizar este espacio. Creo que es necesario que estemos platicando sobre lo que pasa sobre los libros de texto. Es un proyecto muy interesante. Voy a tratar de ser transparente, de que esto no sea una charla académica, sino más una charla entre compañeros. No me gustaría que me vieran como un especialista en libros de texto, no me considero en ello. Sí, le he dedicado algunos años de mi vida, desde que fui investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al papel que juegan los materiales educativos en la formación de los niños en la educación básica. Pero en realidad yo soy maestro, inicié como maestro en secundaria, muchos años, 8 o 9 años fui maestro en educación media superior, llegué a tener mi clave cerca de aquí, en el Córdoba, aquí en Contigo Carlos, desde hace unos años soy profesor en el norte del país, pero quiero que me vean como un compañero que les viene a platicar sobre libros de texto, sobre cómo se diseñaron, y que reflexionemos sobre los principios que hay atrás. La charla la he titulado Soñamos con asaltar el cielo, y no es gratuito. Algunos de ustedes lo saben. En una carta que Marx escribe a Huberman en el año 71, si no mal recuerdo, ellos discuten sobre cómo los ciudadanos que habían hecho aquella toma parisina, creando esa comuna de París, habían ido hacia el asalto al cielo. Y ahí queda esa gran frase en la historia como un momento en donde la población sueña con plantarle cara a los poderes y proponer programas populares, programas que busquen una justicia social. Esto que pasó con los libros de texto es eso, es un asalto al cielo. Y les platicaré por qué. Cuando en el 2019 nuestro presidente gana la a ver si voy a dejar, tal vez sea yo estoy cerca de las bocinas, por eso suene tan mal. También voy a tratar de no moverme para ver si mejora el audio. Les decía, en el 2019, cuando llega nuestro presidente, se crea algo que se llama la Estrategia Nacional de Lectura, se diseña, y uno de los elementos de la estrategia era el papel que jugarían los libros de texto. En ese momento nos acercamos, todavía estaban en entrega la Secretaría de Educación Pública de la antigua gestión, a platicar sobre cómo se diseñaban los libros de texto. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero nos acercamos a ellos, de cómo podíamos generar los cambios, y la respuesta fue clara. Los libros de texto iban a seguir igual, era muy complicado, había que cambiarse el plan de estudios, los programas, ellos argumentaban que apenas se habían cambiado en el 2017, que había que primero terminar con la convivencia, es decir, pasar los programas que estaban en 2011 a 2017 para después ver, ya que haya salido una generación de estudiantes, ver el impacto que tuvo aquella reforma educativa y plantear una nueva. Es decir, que no se le podía mover nada al modelo educativo, que eso estaba muy bien, que habían acuerdos internacionales con UNESCO, con OCDE, para que el plan de estudios y los programas quedaran tal cual como estaban, porque esa era la línea internacional que estaba llevando toda Latinoamérica, la generación del desarrollo de ciertas habilidades, ciertas competencias que eran aptas para el entorno social, para el entorno laboral. Entonces, en ese momento, el soñar con cambiar los libros implicaba eso, un asalto al cielo, el soñar con asaltar el cielo, era algo que se veía imposible.
Pasaron los años, entra la pandemia y después de ella se retoma otra vez la idea, porque no nos acercamos a los libros de texto y tratamos de generar una transformación educativa a través de ella. Y sucedió en el 2021, empezamos a hacer asambleas en todo el país para reflexionar con el magisterio cómo se podría diseñar un nuevo plan de estudios incorporando a una educación alternativa, una educación popular, y llegamos a ciertas conclusiones que se ven ya plasmadas en el plan y los programas. Y ahí inicia ese sueño del asalto al cielo, pero quiero que tengan, que magnifiquen los cambios de lo que implica el libro de texto. Primer elemento que pongamos en la mesa: ¿cuántas veces han cambiado los libros de texto? En teoría son 12, esta es la 12ª vez que cambia generacionalmente, digamos, la manera, la forma del libro de texto gratuito. Esta sería la 12ª, pero hay que analizar los cambios. Generalmente los 11 cambios anteriores tuvieron que ver con contenidos. El primero no, el de los años 60 es un punto paradigmático, que ahorita lo tocaré. Pero del 62 al 2017, 2019, que es la última generación, previa a esta, que sería la 2022, esas 11 generaciones se parecen mucho. Los libros eran prescriptivos. El libro venía con esa línea tradicional de hechura de los libros de texto en todo el mundo. La única diferencia que había es que estos eran gratuitos, que es un programa extraordinario. Pocos lugares del mundo se dan el lujo de que el Estado pague la impresión y la distribución, el diseño de los materiales y los dé a toda la población. Eso es, digamos, el plus que daba el modelo del libro de texto en México. Pero si uno lo comparaba a estos libros o esas generaciones con las de otros lugares, se parecían en mucho, en especial en lo prescriptivo. El libro de texto funcionaba para varias cosas. Primero, para señalar cuáles son los conocimientos que en ese momento histórico el Estado acepta como hechos verdaderos. Es decir, servía como una especie de enciclopedia, una antología, donde habían contenidos que para el Estado eso era la verdad. Y ahí veíamos un montón de censuras en los materiales. De repente uno buscaba en cuestión de historia, elementos históricos que tenían que ver con cuestiones cruentas que habían pasado en nuestro país. Pensemos en la Guerra Sucia, en los años 60, 50, 60, 70, y bueno, esa información no estaba. O las crisis económicas, pues se suavizaban. Entonces, la información que aparecía en el texto servía para darle a la población la verdad que el Estado en ese momento aceptaba como hechos verdaderos. Primer punto. Segundo punto que tenían los libros, esas generaciones, eran una cuestión prescriptiva. Funcionaban los materiales para tener como una tabla básica. Es decir, el estudiante, si se empeña, si se acerca a una biblioteca, si tiene un profesor que genere un programa alternativo, puede aprender muchas cosas en el aula, pero lo mínimo que va a aprender es lo que está en este material. Entonces funcionaba para tener como un perfil de egreso, como un arquetipo, un estereotipo, un estudiante ideal en el cual se convertiría después de tener esos materiales. Así era. Y último elemento que vale la pena tener para ver los cambios que se tienen ahora con estos materiales: eran prescriptivos en la cuestión de la operatividad de la herramienta. Un maestro tomaba los libros y no podía decir, bueno, abran el libro en la unidad número 3. No, había que iniciar por la unidad número 1, ver el módulo 1 y después el módulo 2 y después el módulo 3. Había una progresión donde poco a poco el libro de texto se convertía en la currícula y también en el maestro en algunos casos. Dirán, está exagerando. Los que vienen del sistema telesecundaria, los que conocen el sistema telesecundaria, dirán, claro que sí, el libro de texto se convierte en un elemento prescriptivo. Viene marcado ahí todas las sesiones y todo lo que va a pasar en esas sesiones, así casi cronometrado. Bueno, esos son los materiales que teníamos, así eran esas familias. Esas 11 familias se parecen mucho. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas, entre el año 60 y el 2019? Los temas que se incluyeron.
Entonces había momentos en donde ciertos temas aparecían y maneras de abordar esos contenidos, esos temas, pues a veces era una manera conductista, después fue una manera constructivista, después se fue acercando hacia el desarrollo de competencias, hacia las actividades, hacia un cierto tipo de diseño de proyectos, pero en todos los casos eran prescriptivos. O sea, el libro de texto venía a funcionar como una currícula que le decía al maestro qué tenía que hacer. Antes de estar aquí en la dirección de materiales, que le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros de la dirección, me tocó estar en el área de bibliotecas, acompañar en la transformación de bibliotecas, y era muy interesante ver cómo, tal vez ya en los municipios urbanos no sucede, pero sí en los rurales, cómo en determinados momentos del año llegaban los niños a la biblioteca pública a buscar ciertos libros, buscar cancioneros, porque tocaba la actividad de hacer un cancionero en el salón, y entonces llegaban los niños a la biblioteca buscándolo. Y ya sabía el bibliotecario que en determinado momento del año iban a llegar los estudiantes a analizar el fichero, para ver cómo se fichaba un libro, cómo se hacía una biblioteca, cómo se hacía un catálogo, cómo se hacía un cancionero, cómo se hacía una carta. Entonces eran tan prescriptivos que se convertían hasta en calendarios de actividades, y el maestro o uno como investigador o cercano a una supervisión ya sabía por la altura del año en qué página del libro debía ir el maestro. Bueno, ese modelo educativo tenía ciertas implicaciones, y eso iba debilitando el trabajo del magisterio, porque nos iba convirtiendo solamente en operadores de una currícula. Nuestro trabajo crítico existía, aquí estoy generalizando, existía porque uno tomaba decisiones todos los días, ajustes razonables de lo que sucedía en el aula, pero era una lucha constante entre la currícula, el libro y toda la institución que me pedía llevar esta progresión con mi actividad, con mi vocación de servicio. Entonces queríamos cambiarlo, por eso menciono que esto fue un asalto al cielo. No fue sencillo, porque estaba toda la institución diseñada para mantener rehén al maestro a través de ciertos instrumentos, como es la currícula, el plan de estudios, los programas, las pruebas estandarizadas, el libro de texto. Pero dirán, bueno, ya entendimos un poco, esas 11 familias en qué se parecen. Se parecen en este tono prescriptivo, se parecen en esta cuestión de verdades universales, en pensamiento único. Pero en la primera familia, ¿cómo estuvo el cambio en los años 60? Eso también es muy interesante. Cuando Torres Bodet y Martín Luis Guzmán, en el 59, 60, empiezan el diseño de los materiales. ¿Qué había antes? Antes, compañeros, tal vez no lo recuerden, los que estudien historia no me dejarán mentir, antes había un gran negocio a través de los materiales educativos. La educación no era democrática, la educación se daba por una cuestión de castas. Aquellos que tenían dinero para costearse la educación, pues entraban a ella, y la educación pública tenía elementos básicos. Y entonces en ese momento reflexiona Torres Bodet y dice, no podemos decir que la educación es gratuita si los libros de texto o la herramienta básica de los estudiantes no lo es, y los libros son muy caros y no ofrecen lo que la currícula ha diseñado de la Secretaría. Eso es común, los que hayan dado clases en escuelas privadas saben muy bien que nos imponen un libro de texto, en especial los de secundaria, que eso es muy común en secundaria. Nos llega un libro de texto y en estas escuelas privadas, complementario a los oficiales, y uno abre y ve que los temas que vienen ahí no encajan con el programa de estudio. Los libros de inglés, por ejemplo, son un caso claro. Vienen temas que no vienen en el programa. ¿Qué sucede ahí? Pues la industria editorial va por un camino hacia una cuestión de generar el libro como un negocio, y por otro lado va el Estado y la Secretaría normando cuáles son los contenidos que debiera tener el perfil de egreso de este estudiante. Eso también era ese asalto al cielo. Por eso costó mucho trabajo lo que se logró. Ahora platicaremos cómo son estos libros y seguimos con unas cuestiones históricas. Se los voy a mostrar.
Veo que aunque se ve bien el cañón, no sé si alcanzarán a distinguir las imágenes porque son muy pequeñitas, pero voy a platicar de ellos, los voy a ir describiendo con ustedes. Aquí tengo parte de la familia, de libros de texto, en este caso es sexto de primaria. El corazón de la familia, los que ya lo tengan, pues siéntanse muy contentos. Estos libros para algunos estados son libros prohibidos, no han querido que se repartan. En este caso, no sé si en este municipio ya lo repartieron. Entonces, los que ya lo tengan, siéntanse orgullosos, hablaremos de ello, y en otros casos en los que no, tiene que ver con el ambiente político en el que nos encontramos, que ven estos materiales como algo prohibido, que no deben repartirse. Pero vamos a platicar de ellos. El corazón de la familia son los libros de proyectos. Voy a mostrárselos. Estos libros son el corazón. Son 13. En el caso de primaria son 3 por grado. Son libros de proyectos. En este caso no son actividades fungibles. ¿A qué me refiero? No es que el estudiante agarre y abra el módulo 1 y que le diga en el módulo 1, estamos en la cuestión de matemáticas, realiza las siguientes actividades. Haz la siguiente suma y encuentra el resultado, o coloca en la línea blanca el resultado. No son fungibles de esa manera estos materiales. Estos materiales lo que buscan es el trabajo comunitario, no buscan un trabajo individual donde el estudiante se centre en estos libros para memorizar contenidos, dominarlos, para llegar después a una prueba estandarizada y demostrar que tienen dominio de esos contenidos. No fueron diseñados de esa manera. No quiere decir que no busquen el dominio de contenidos, solo que no lo buscan de esa manera, no desde la memorización, no desde el trabajo individual. Lo hacen a través de la resolución de problemas. Entonces, lo que van a encontrar aquí es el colocar al servicio de la resolución de problemas los temas que hay en las asignaturas o que habían en las asignaturas, no de manera aislada. No son proyectos de matemáticas, proyectos de lenguaje, proyectos de historia, proyectos de ciencias naturales. No se ven los proyectos desde las asignaturas, sino desde los campos formativos, es decir, de una manera integral, de una manera orgánica, donde el proyecto requiere que el estudiante conozca y tenga cierto dominio de las matemáticas, pero también del español y también de las ciencias naturales. Cuando ustedes tomen este libro, notarán en el título algo peculiar. Dice, libro de proyectos, pero lleva un epíteto, lleva un adjetivo. En este caso son proyectos escolares. Esto habla del territorio. No son proyectos que se planteen desde un imaginario, que imaginen como un aula ideal, donde el aula pues tiene luz, la escuela tiene agua, tiene pizarrón, tiene pupitres, y entonces se plantea desde ese ideal, desde esa ensoñación, que ahí se desarrolla el proyecto. No, lo que busca es una lectura de la realidad, de lo que sucede en el aula. Entonces están territorializados, ahorita lo veremos a detalle. Tanto están territorializados que los proyectos se pueden desarrollar en 3 tipos de espacios diferentes: en el espacio del aula, en el espacio de la escuela o en el espacio fuera de la escuela. Y eso tiene sus implicaciones, porque si están en el aula, los actores que participarán pues serán los estudiantes y los profesores. Si están fuera del aula, dentro de la escuela, entonces ya el proyecto tiene implicaciones multigrado. Ya no solamente trabajan o desarrollan las acciones transformadoras los estudiantes del aula, sino ya también lo hacen de otras aulas, otros profesores, autoridades educativas, promotores de lectura al interior de la escuela, asesor técnico, si es que están, es decir, entran otros actores. Y se imaginarán que si el proyecto es de comunidad, entonces esos proyectos rompen los muros, las murallas que hay en la escuela e integran a casas de la cultura, a los tutores, a los cronistas, a las autoridades municipales, depende. Entonces, los proyectos que aparecen aquí están territorializados.
buscan desarrollarse en espacios reales, no en una ensoñación. ¿Por qué? Porque lo que viene aquí no es algo imaginario, sino implica acciones. Ahorita las veremos. Implica que el estudiante, cuando empieza la lectura del proyecto, tiene que ir, cerrar el libro e ir a hacer acciones en su aula, en su escuela o en su comunidad. Es decir, no se resuelve todo a través del libro. El libro detona cosas, detona acciones que tiene que hacer el estudiante en comunidad para la conformación de su territorio. Ahorita hablaremos un poco a detalle sobre ello. Voy a leer uno de los proyectos, el primero que salga. Por ejemplo, este proyecto. Cada que inicia un proyecto viene el título de él y un resumen. Voy a leerlo. El proyecto es Nuestros vecinos estelares y el resumen. En este proyecto por indagación explicarás las características de algunos componentes del universo, así como la relación que guardan con algunos descubrimientos y aportaciones científicas y tecnológicas realizadas por diferentes pueblos y culturas. Con ello construirás un astrolabio para determinar la posición de diversos cuerpos celestes. Algo interesante de este proyecto, que no pasaba en otros libros de texto. Este proyecto tiene un autor, y este autor es, en muchos casos, un profesor frente a grupo, o un profesor jubilado, o un normalista que está a punto de egresar, o un cronista. Es decir, es alguien que tiene una relación directa con el territorio del aula. Vamos a ver quién es el autor. En este caso es Luis Donatiu Martínez Aroche, asesor técnico pedagógico en la Dirección General de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública de Ciudad de México. ¿Por qué es importante esto? Debemos reconocer que en esta territorialización de los proyectos, el autor es fundamental, porque él no está hablando desde una aula imaginaria, él estaba pensando en sus aulas, en las aulas que como asesor técnico pedagógico le ha tocado apoyar a los maestros, pero también está pensando, porque ustedes saben, para hacer ATP uno debió ser primero docente, es decir, no es una cuestión casual. Está pensando en su paso frente a las aulas y desde ahí construyó este proyecto. Ahí hablamos de territorialización, no de una cuestión de una ensoñación, de una fantasía, sino de lo que sucede en las aulas. Bien, entonces ya entendimos que aquí lo que encontramos no son actividades para dominio de contenidos, sino son acciones. En este caso se va a hacer un astrolabio que va a pedir pues cuestiones de matemáticas, cuestiones de astronomía, cuestiones de lenguaje, cuestiones de física. Va a pedir que el estudiante domine ciertos contenidos, los tenga a su alcance. Pero aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando un estudiante no domina algo de lo que está aquí? Por ejemplo, la cuestión de astrolabio. ¿Quién sabe qué es un astrolabio? Seguramente a lo largo del libro se le va a explicar, pero pensemos en otra cuestión. Dice, los componentes del universo, en el resumen que leí, va a hacer un análisis de los componentes del universo. ¿Qué pasa cuando un estudiante no sabe qué es el universo? O sea, habrá algunos estudiantes que por sus condiciones llegan al aula y dominan ese contenido, pero ¿qué sucedería si no lo dominan? Bueno, pues se diseñó otro material. El material lleva por título Nuestros Saberes. Este libro lo que contiene es una antología de los contenidos que pueda requerir el estudiante en el desarrollo de los proyectos. Voy a leer el índice para que vean que solamente es una enumeración, una antología de contenidos. Lo leo. Es un índice largo. Leeré algunos. Dice el texto, otra entrada, textos expositivos, otra, textos argumentativos, otra, argumento, conectores lógicos en textos argumentativos, causales y temporales, coherencia, datos y fuentes bibliográficas, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, tipografía, interlineado, etc. Sigo adelante. Barreras vivas, el cero,
números positivos, números negativos, signo positivo, signo negativo, hectáreas. Voy más adelante. Energía eléctrica, consumo de energía eléctrica, cargas eléctricas, fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, circuitos eléctricos. Voy más adelante. Inclusión, respeto, salud, solidaridad, situaciones de riesgo, tolerancia, tareas motrices, valores, ritmo, etc. Este libro, ¿cuándo lo va a utilizar el estudiante? Cuando lo necesite. Cuando lo necesite, cuando esté desarrollando su proyecto y encuentre una duda, tenga una duda, no domine uno de los contenidos que se requiera, va a ir a su libro y va a consultarlo para poder salir de esa duda. Pero ahora pensemos un poco más, y si la duda la tiene el maestro, o sea, si el maestro en esta cuestión del universo o de un astrolabio tiene una duda, y dice, es que no entiendo, o sea, ya vi el proyecto, pero este contenido no lo domino. No soy especialista en cuestión de astronomía, necesito esta información. Hay dos salidas. Una, el maestro va a la biblioteca pública o a internet a tratar de buscar más información, o se acerca a su libro de nuestros saberes y ahí también va a encontrar, porque cuando ustedes lo abran van a ver que cada una de las secciones está dividida en tres. Una dice exploremos, en este caso viene el tema del hectárea. Voy a leer el tema del hectárea. En exploremos es la parte diseñada para los estudiantes. Dice sobre el hectárea, unidad para medir el área de una superficie que equivale a 10.000 metros cuadrados. Esta unidad de medida es común para indicar la superficie de un terreno. Por ejemplo, el cuadrado de la imagen, que mide 100 metros por lado, tiene una hectárea de superficie, es decir, 10.000 metros cuadrados. Pero en este mismo libro viene otra parte donde viene titulada como profundicemos, cambia de color, la hoja cambia de color, y esta parte de profundicemos está diseñada para los profesores, donde se profundiza, y aquí en este caso dice, está hablando de hectárea, variables de control, variables independientes y cuestiones de problemas ambientales. Dice de profundicemos. Son los efectos negativos que se producen en un determinado lugar y que son causados por las actividades humanas. Algunos de estos problemas son la deforestación, el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Esto último se divide en tres: contaminación de agua, explica la contaminación de agua; contaminación de aire; contaminación del suelo, le explica. Dice, si quieres saber más sobre el tema, revise los siguientes enlaces: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el artículo Patrimonio Biocultural del 2021, o de la Secretaría de Cultura, Pueblos Indígenas, o del autor Efraín Soto Apolinar, el Diccionario Ilustrado de Conceptos Matemáticos del 2015, y viene un código QR para que el maestro pueda acceder a esa información. Pero ahora sigamos preguntándonos. Se está desarrollando el proyecto, y si es el tutor el que tiene duda, es decir, llegó el estudiante, llega con la primera etapa del proyecto donde implica recabar cierta información, le pregunta al tutor y el tutor no sabe qué hacer porque no domina estos contenidos. Bueno, pues están estos contenidos también diseñados para la familia. Es decir, este libro es muy interesante porque no es un libro que solo ayuda al estudiante, este libro auxilia al tutor, auxilia también a los profesores. Veamos qué viene en la parte de situación para la familia. Voy a leer. Dice, en familia, cuando salgan de paseo a un parque cercano, realicen las siguientes actividades. 1. Observen las plantas, animales e insectos, reflexionen sobre las interacciones que tienen con otros seres vivos y con el suelo. 2. Platiquen acerca de la cosmovisión que tienen ustedes y la de los grupos originarios sobre la relación de los seres vivos con el suelo. 3. Pregunten a los abuelos o a las personas mayores si ellos conocen las artesanías, costumbres o tradiciones de los pueblos originarios. Escúchenlos con atención, pues seguramente tienen historias fascinantes. En familia aprendemos juntos. Bien, entonces este material está diseñado ¿para qué? Para auxiliar a tutores, a profesores y en este caso a estudiantes cuando se requiere en el desarrollo de los proyectos. Pero sigamos imaginando. En este proyecto regresamos, nuestros vecinos estelares. Lleva varias etapas el proyecto.
Imaginemos dos, no vamos a leerlas todas, pero imaginemos dos que son básicas. El proceso de investigación. En la primera etapa, después de ciertos textos de inducción, les va a pedir el proyecto que vayan a recabar información, en este caso del universo. La actividad le dirá a los estudiantes: vaya a la biblioteca pública o acércate al libro de nuestros saberes, ve con científicos, con físicos, con ingenieros de tu comunidad y hazles una entrevista para recabar información acerca de cómo funciona el sistema solar. Estoy imaginando, o sea, no hemos leído el proyecto, pero seguramente en la primera etapa viene esta etapa de recabar información. Imaginemos que este es un proyecto y que tenemos un aula de 25 personas y que para poder organizar a ese salón, pues vamos a dividir el salón en 5 partes. Vamos a hacer pequeñas comunidades de aula para que cada una desarrolle las acciones que están planteadas en estos proyectos. Bien, empezamos. Tenemos estos 5 grupos, estos 5 comunidades de aula, y resulta que se les pide esta primera etapa, vienen al día siguiente y notamos que 4 de ellas lo han hecho muy bien. Llegan con los insumos necesarios, han recabado la información, hicieron las entrevistas, todo perfecto. Y resulta que tenemos acá una comunidad de aula donde casi no trajeron algo. Los insumos son deficientes. La etapa 2 del proyecto tiene implicaciones con la 1, seguramente. Es decir, en la etapa 2 se les va a pedir que analicen los textos, que los organicen y que discutan entre ellos para ver cómo van a organizar para poder hacer su astrolabio. Imaginemos que hacia allá va el proyecto. ¿Qué vamos a hacer con esta comunidad de aula? Nos centramos en estas 4 que van bien, asumiendo que tal vez en la siguiente etapa de estas 4, 3 vayan actuando como viene planteado en el proyecto y una empiece a rezagarse. Pero no lleguemos a ese escenario, pensemos ahora en este. ¿Qué hacemos con esta comunidad de aula? La dejamos hasta el final del proyecto para ver si logran desarrollarlo, ojalá que en la etapa 2 solventen lo que les faltó de la 1, o tratamos de resolverlo. Lo normal sería que tratemos de resolverlo. ¿Cómo lo podemos hacer? De 2 maneras, compañeros. Una, de manera teórica. O sea, yo me voy a mi casa y ahí en la casa empiezo a imaginar por qué esta comunidad debió de faltarles esta información. Y digo, bueno, es que los chicos de ahora, este proyecto es en este caso 6º grado, ya les había dicho, en la televisión, luego el celular, seguramente se les olvidó, entonces yo les voy a llevar la información. No he hecho una lectura de su realidad, estoy suponiendo bajo mis prejuicios que el problema fue por holgazanería. Y entonces llego al día siguiente a clase y les llevo así, saqué unas fotocopias y les llevo lo que debieron llevar el día anterior para que puedan ponerse al ritmo de las otras comunidades. Esa sería una manera de resolverlo, que sería la distancia, imaginando con base en los prejuicios que tenemos con la experiencia como docentes. Pero hay otra manera, que es con la lectura de la realidad, acercándonos a las personas y viendo sus diferencias, analizándolas, reflexionando de por qué el sujeto hace lo que hace. Esa lectura de la realidad es compleja porque lleva tiempo, implica el acercamiento, no la distancia. Necesita que yo vaya, que me acerque a ellos y empiece a ver cuál es el contexto cultural de sus estudiantes, cuál es su contexto, su situación económica, cuál es su situación cultural, cuál es su situación de género. En la medida en que más nos vean, voy a poder hacer una lectura de la realidad más precisa y generar una conciencia crítica de cuáles son los fenómenos que afectan a esos sujetos. Pero para eso necesitamos tiempo. Y en las aulas eso es escaso. ¿Qué hicimos o qué se hizo en el material educativo? Pues se buscó un material para buscarle tiempo al maestro. Este es el caso de, ¿dónde está? Este libro, Múltiples lenguajes. Múltiples lenguajes en algunos momentos se parece al libro de nuestros saberes. No trae proyectos. Esto lo que viene es una antología de temas.
Pero estos temas están desarrollados desde un tono estético. Voy a leer los títulos para que vean la diferencia con el de nuestro saber. Leo el índice. Dice, la entrada 1, la marcha de las jacarandas. 2, qué bello descubrimiento. 3, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra vampiro? 4, el chapulín brujo. 5, el rey enano de Uxmal. 6, bajo la sombra del nogal. 7, Kaizen. 8, cubo Rubik. 9, cuerpo de humano y cabeza de tigre. Si lo perciben, lo que pasa en este libro, se abordan los contenidos, pero de una manera estética, no con la profundidad o con el rigor académico como lo harían nuestros saberes, sino desde una cuestión no superficial. No estoy tratando de decir que se hace de manera frívola, sino se hace tratando de cautivar al lector. ¿Alguien leyó muy interesante en algún momento? Bueno, se abordan los contenidos de una manera entretenida, de una manera artística, como se haría en una revista de divulgación. ¿Para qué se hace esto? Para que el profesor, cuando tiene que hacer ajustes, que tiene que acercarse a una de estas comunidades a trabajar en ella, pueda decirle a los estudiantes, vamos a hacer la lectura y la reflexión. En este caso, no hay una progresión, puede hacerse de cualquiera de estos temas. Los temas pueden tener una vinculación con los proyectos o no tiene que ser necesario. O sea, esto se hizo tan solo para buscar la manera de tener una pausa para hacer los ajustes en la planeación que yo había hecho del desarrollo de los proyectos. Entonces le digo a los estudiantes, a las otras 4 comunidades, ¿saben qué? Vamos a hacer la lectura del texto Todos los secretos de Malitzi, de la página 202 a la 210, y voy a mi comunidad de aula a hacer la lectura de la realidad y empezar a analizar cuáles son los ajustes que pudiera hacer. Pueden ser varios, compañeros. Puede ser que en esta lectura veo que el problema es económico, que mientras que los otros estudiantes tienen internet en su casa, tienen luz, tienen una pequeña biblioteca pública cercana a esas casas, los que viven aquí viven en una situación de marginación, no tienen luz o no tienen dinero para costearse los padres de familia el servicio de internet. Entonces llegaron al aula y no cumplieron con esa etapa por una cuestión económica. Ya al hacer la lectura de la realidad y encontrar la raíz del problema, puedo hacer un ajuste y decir, bueno, este caso no es cultural, no es que haya una resistencia de prejuicios, de que haya una barrera que le impida al estudiante desarrollar el proyecto, sino es algo físico. Bueno, pues empiezo a ver cómo puedo solventar económicamente, o sea, cómo puedo acercar información a ellos que no tuvieron esa oportunidad. Pero imaginemos otro escenario, que la cuestión es sobre prejuicios culturales. Hay una cuestión de una diferencia entre el desarrollo cultural de esta comunidad frente a esta. Es decir, imaginemos que estamos en una escuela donde, de casualidades de la vida, una parte de los integrantes de esta comunidad vienen en una situación de migración, no estaban en el aula, en este salón el año anterior, sino vienen de otras comunidades y tienen unas faltas en cuestión de los contenidos, es decir, no pudieron desarrollar aquellos contenidos y ahora tienen una resistencia porque al final no conocen, no saben. Entonces, este proyecto resulta muy difícil de solventarlo. Imaginemos que fuera esto un proceso de formación. El proyecto implica que hay que llegar allá. Es decir, allá vamos a tener el astrolabio. Esta es la etapa final. Llegarán hasta acá los estudiantes. Imaginémoslo físicamente. Este es el producto final, el proyecto final y el astrolabio. Bien. Estas comunidades que tengo acá, por la situación en la que se encontraban antes, ya habían hecho proyectos parecidos. Y digamos que la trayectoria formativa que van a realizar va a ser desde aquí, porque estos estudiantes, pues anteriormente ya habían realizado proyectos, ya habían hecho
investigación en bibliotecas. Ya habían tenido un maestro consciente en los ciclos anteriores que les enseñó a hacer resúmenes, a sistematizar datos, o sea, bueno, hacer resúmenes, hacer discusiones en el aula. Es decir, el proyecto de hacer un astrolabio sí implica una formación, o sea, sí va a haber una movilización de conocimientos, pero va a ser de aquí a acá. Pero ahora imaginemos a estos que están en otras condiciones. Aquí estos estudiantes en la vida habían ido a una biblioteca, nunca habían asistido a una biblioteca pública, nunca habían investigado en internet, no habían hecho un resumen. O sea, la distancia, la formación que van a llevar va a ser más amplia. Entonces ahí yo tengo que ver los ajustes de qué voy a hacer. Puedo solventarlo y hacer que se acerquen a la situación de estos otros estudiantes, o tal vez tenga que cambiar de proyecto y decirle a esta comunidad de aula: detengamos el proyecto de astrolabio ustedes ya no van a continuar con el de astrolabio, sino van a hacer ahora el proyecto Iluminando mi escuela. El proyecto dice: en este proyecto, por indagación, por medio de la experimentación con diversos materiales eléctricos, te aventurarás a elaborar una botella luminosa mediante el uso de un circuito eléctrico para iluminar tu escuela. Bien, digo, este va a ser el proyecto de esta comunidad de aula. ¿Quién hizo este proyecto, por cierto? Juan Carlos Macías Romero, supervisor de zona escolar número 14 de Puebla. Bien, ellos van a realizar este proyecto y los otros continúan con el proyecto de astrolabio. Si seguimos avanzando, imaginemos que continúa el ciclo escolar. Empezamos, estos van en la etapa 1 del proyecto, allá van en la etapa 2 y seguimos avanzando, y resulta que de estos 4 proyectos, de estas 4 comunidades de aula, vuelve a frenarse en la etapa número 3 o número 4. Vuelven a tener que requerir el libro de múltiples lenguajes. ¿Para qué? Para buscar una pausa y hacer el análisis, la lectura de la realidad y los ajustes necesarios para continuar con su planeación analítica. Bien, ¿qué más tenemos en la familia de libros? Un libro fundamental. Y con esto termino la descripción de los libros de texto. Este libro chiquitito. Este libro es el libro que ha causado más polémica. Hay estados como Nuevo León que lo prohibieron, repartieron aparentemente, ¿no? Pasa como el Estado de México, se supone que ya los tienen todos, y aquí me dicen que algunos no. En teoría, según las autoridades del Estado de México, ya se repartieron los libros. Nuevo León dice lo mismo, que ya repartieron todos, imaginemos que sí, imaginemos que ya lo repartieron. Pero Nuevo León fue claro y dijo: yo no voy a repartir el libro del maestro, yo no lo voy a repartir, el libro sin reservas. Porque ¿qué hay en este libro? ¿Qué causa ese alejamiento, esa censura? ¿Qué es lo que tienen aquí? Este libro contiene una antología de reflexiones pedagógicas sobre la importancia de la educación. Es lo que tiene. Son análisis de lo que pasa el día de hoy sobre los problemas sociales que nos encontramos en el aula. Voy a leer. Sí, es un libro peligroso, hay que decirlo, que tiene razón Nuevo León, porque este libro lo que busca es que el maestro no sea un operador, no es un técnico de la educación, sino es un sujeto crítico, que debe tener ciertas principios, ciertos valores que le ayuden a hacer la lectura de la realidad que necesitará, como en el ejemplo que poníamos. Leo el índice y lo reflexionamos. Dice el índice: la nueva familia de libros de texto y su vinculación pedagógica. Tema 2. Obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana. Cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o es algo más? ¿Compromisos líquidos o compromisos sólidos? La peligrosa extrañeza de los otros. ¿Soy un opresor? ¿Soy un oprimido? ¿Existen las clases sociales? Dinámicas de poder y control que se ejercen sobre las personas. Diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico.
Ecología de saberes en el territorio escolar, la monocultura del saber, la monocultura del tiempo lineal, la monocultura de las diferencias, la monocultura de la escala dominante, la monocultura del positivismo, estrategia de diálogo para fomentar la ecología de saberes en el aula, sobre la evaluación formativa y la calificación, evaluación formativa, sobre la calificación, el diseño creativo, el programa analítico, primer plano, análisis del contexto socioeducativo de la escuela, plano de la contextualización, plano de codiseño, plano didáctico, los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros, de la formación y acompañamiento docente, la lógica de los campos y sus propuestas metodológicas, descripción del campo formativo, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario, escenarios, aula, escuela y comunitario, justificación de los escenarios, la escuela como un entramado social, necesidades y situaciones por atender, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué tiene este libro? Reflexiones acerca de algo fundamental, compañeros, la lectura de la realidad. Esto es un hecho fundamental para entender la diferencia entre la vieja escuela mexicana y la nueva escuela mexicana. Para entender hasta lo que movimientos educativos, como podríamos llamar la escuela activa que se da en algunas escuelas privadas y la nueva escuela mexicana. O sea, porque ahí también podemos encontrar puntos. Algunos que hayan dado clase en escuela privada, yo fui maestro muchos años en escuelas privadas de educación básica y media superior, este tipo de desarrollo de proyectos ya se implementaban ahí desde hace años, solo visto desde la escuela activa. Ahorita veremos la diferencia entre escuela activa y nueva escuela mexicana. Entonces veamos, primeros pasos, diferencia entre la vieja escuela mexicana y la nueva escuela mexicana. La vieja escuela mexicana se centra en el dominio de los contenidos. El estudiante iba a la escuela para dominar contenidos, para ser evaluado y para certificarse. Yo sé que estoy exagerando, aquí es algo didáctico lo que estoy haciendo. Yo sé que cada uno de nosotros fomentábamos el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, pero el sistema no estaba diseñado para fomentar ese pensamiento, estaba diseñado para certificar a los estudiantes. Teníamos pruebas al final de ciertos momentos para validar que los contenidos que se debieron desarrollar en ese ciclo escolar se lograron. Bueno, pues cambiamos de ese modelo centrado en el dominio de contenidos hacia un modelo de la resolución de problemas, que eso es la nueva escuela mexicana. Pero aquí viene un gran problema. ¿Cómo identifico cuáles son los problemas que hay en mi comunidad? Para eso necesito hacer algo que se llama la lectura de la realidad, y eso es complejo. Tenemos una venda en los ojos. Los medios de comunicación, los aparatos electrónicos, la misma cultura nos ha colocado una venda y nos distrae con cosas y nos dice: el problema que tenemos en este momento en Iztapaluca o en Texcoco, de donde yo soy, es el problema de la violencia. Ese es el problema. Y después nos dice el medio, no, y también ahí tenemos otro problema, pongan atención, la cuestión de la ecología. El medio ambiente es otro problema. Y después surge otra línea progresista, ¿no? ¿Saben qué? Hay otro problema más, es la cuestión de género. Y así nos van metiendo en la cabeza ciertos problemas para que no pongamos atención de lo que sucede en nuestro territorio. Para poder ver los problemas sociales necesito acercarme a las personas. Hoy estamos completamente distanciados, compañeros. Cada uno piensa en el beneficio individual, en nuestras familias, sin duda, pero como círculos cerrados. Les pongo un ejemplo de lo que vi apenas antier. Venía de su casa de Texcoco, iba hacia Coyoacán, y pasé por una zona de bancos, ¿no? Una calle donde hay varios bancos en Texcoco. Salgo muy temprano de su casa hacia tomar el transporte público, entonces pasé al lado de un banco que estaban construyendo, Banorte creo era, un Santander, y veía que se acercaban los coches, se bajaban las personas, intentaban entrar al cajero y se retiraban.
O sea, nada más daban como un pie y salían del cajero, ¿no? Se me hizo curioso cuando me acerqué al banco, noto, ya empieza a hacer frío, entonces había gente en situación de calle durmiendo en el cajero. Y la gente no quería acercarse a esas personas, y lo vemos todos los días. O sea, pareciera que la pobreza es una enfermedad, y que no me voy a acercar a ellos, no vaya a ser que se me pegue lo pobre. Ese tipo de cosas implica una lectura de la realidad. Y hoy lo que nos venden los medios de comunicación son distracciones. Que no hagamos esas lecturas, que no nos comprometamos con nosotros. Tanto es la distracción que hoy lo que buscamos es hacer tribus. O sea, hoy en lugar de buscar, pues, cuál es mi cercanía que tengo con el compañero, por qué piensa el compañero como piensa, cuál es su herencia cultural, de dónde viene, cuáles son los saberes que heredó de su comunidad, de sus padres, de sus abuelos, cómo resuelven en su comunidad los problemas sociales, cuáles son los problemas sociales que él tiene, cuáles son los prejuicios que él tiene que lo hacen actuar como actúa. Ese tipo de lecturas requiere dos cosas. Primero, compromiso, tener un compromiso y decir, pues yo quiero acercarme a él, a conocerlo, y después romper la distancia. Hoy sucede todo lo contrario. Lo que hacemos son pequeños grupos donde yo me junto con los míos, aquellos que se visten igual a mí, que piensan igual a mí, que consumen los mismos productos, y entonces entre todos nosotros empezamos a hacer barreras, los nuestros. Entre los nuestros ponemos unas barreras para distanciar a los otros, porque les tenemos miedo. No vaya a ser que la manera en cómo piensa él infecte a nosotros que pensamos mejor. Y entonces empiezan a crear tribus por todos lados y cada una empieza a defenderse una de otra. Bueno, eso lo que ha generado es lo que vemos en Iztapaluca o en Texcoco, o en Chimalhuacán, en Ciudad Mesa, un deterioro social horrendo, donde parece la ley de la selva, cada quien va tratando de resolver los problemas de su tribu, tratando de encontrar un beneficio individual para tratar de superarse, de mejorarse. Bueno, la nueva escuela mexicana no busca alentar ese tipo de comportamiento, sino todo lo contrario. La pobreza no se pega, compañeros, ni tampoco las preferencias sexuales, ni tampoco la cuestión política, ni tampoco la cuestión económica. No se trata así. Se trata de tener no solo tolerancia, sino tener empatía, solidaridad con nosotros, y para eso necesitamos romper esa distancia, darnos el tiempo para generar los compromisos. Pero eso no es sencillo, compañeros, porque tenemos constantemente los medios de comunicación, nos dan distractores. El libro del maestro lo que busca es darle herramientas al profesor para empezar a quitarse esa venda, y cuando se acerque a su comunidad, a la comunidad del aula, pueda hacer esa lectura de la realidad, que no llegue y que diga, a ver, estudiantes, a ver, padres de familia, lo que sucede en Iztapaluca, el problema principal que tenemos desde mis prejuicios es la cuestión del cambio climático. Por eso los proyectos que vamos a diseñar este ciclo escolar van a ser para tratar de resolver los problemas de cambio climático que hay. No, eso será una imposición, será la visión autoritaria de una persona que cree saber sobre los otros que no saben. Lo que busca la nueva escuela mexicana es generar comunidad, donde yo me acerque a los otros y vea, bueno, ella por qué piensa como piensa, cuáles son las herencias que está cargando, cómo podemos empezar a hacer puentes para que sus saberes me ayuden a mí. Hay algo fundamental, los sociólogos lo trabajan mucho, lo llaman los techos de cristal. Se supone, esto lo trabajan mucho los antropólogos, los sociólogos. Todos nosotros, dependiendo de nuestra condición social, tenemos ciertos techos que nos impiden el crecimiento. Imaginemos que somos plantitas. O sea, tú puedes regar mucho una planta, pero si tú le pones un domo encima, un techo de cristal, sí, van a pasar los rayos de luz y va a tener agua para su crecimiento, pero llegará un punto en donde no pueda crecer más, porque el techo la va a detener. Estos techos son de cristal, ¿por qué? Porque uno no los ve y uno cree que por más que me esfuerce, yo voy a poder llegar a ser, empresario, multimillonario. Eso es una fantasía. Hay cosas que te detienen: tu color de piel, tu situación cultural, tu situación de género, tu situación económica. Bourdieu lo decía claro:
en este entramado social hay personas que llegan con unas grandes herencias y otros que llegan como unos desheredados. Y si imaginamos las carreras, imaginemos que es una carrera de 100 metros donde allá está el éxito, el ser multimillonario, como lo venden los medios de comunicación. Esa es la meta, está allá a 100 metros. Bueno, pues hay personas que llegan con una gran herencia, llegan a un carril completamente asfaltado, con una buena alimentación, con tenis, con las herramientas necesarias para hacer esa carrera. Y mientras que otros llegan descalzos, llegan a carriles empedrados, llenos de clavos, llenos de cristal, y no es una carrera justa. Por eso algunos llegarán a la meta y otros se van a quedar en el camino. Y todavía es más injusta en sistemas como el nuestro, donde no solamente algunos llegan con una gran herencia, sino llegan con el poder político para que en lugar de correr tus 100 metros, tú vas a llegar a correr 10, porque te vamos a dar la oportunidad por corrupción de acercarte a 10 metros de la meta. Entonces de repente suena el balazo para arrancar la carrera, unos llegan a la meta, son exitosos, mientras que los otros les dicen, es que a tú no le echaste tantas ganas. El problema no es del sistema, el problema es tuyo. Bueno, esa lectura de la realidad es compleja, porque implica el compromiso con el otro. ¿Cómo se logra esa lectura? ¿O cómo podemos ayudarnos a desarrollarla a través de este libro? Voy a poner, por ejemplo, uno de los instrumentos que están aquí. Este creo que es el libro de primero. Diseñamos, por ejemplo, una serie de preguntas. Aquí hay un cuestionario un poco para reflexionar, para tratar de disminuir la distancia entre los otros, entre la diferencia. Empiezo a leer las preguntas para que ustedes se vayan a las ideas. Dice, preguntas para trabajar con los estudiantes en colectivo. El cuestionario está en escala de Likert, donde puede uno contestar nunca, casi nunca, a veces o a menudo. Empiezo a leer. Dice, ¿puede describir su casa y enunciar si en ella tiene lo necesario para vivir sanos y protegidos? ¿Reconocen sus vivencias más significativas? ¿Saben quiénes pueden estar en la escuela y qué es lo que hacen? ¿Se plantean para qué sirve o por qué se debe cumplir con los acuerdos de convivencia? ¿Reconocen que los árboles, animales, frutas, plantas, flores son seres vivos? ¿Se desplazan dentro de su casa o escuela con seguridad y pueden indicar a otros algunos trayectos dentro de ellas? ¿Regulan su conducta para estar con los demás y respetan las formas de convivencia? ¿Pueden reconocer que las personas necesitamos cuidarnos mutuamente? ¿Conocen los lugares típicos de las colonias, barrios o la localidad, tiendas, parques, mercados, iglesias, etcétera? ¿Reconocen que necesitamos el agua para vivir y que debemos cuidarla? ¿Identifican la importancia de las vestimentas típicas de su comunidad o de algún pueblo originario? ¿Identifican semejanzas y diferencias de los cuerpos de niñas y niños? ¿Tienen una idea del tiempo real en cuanto a la sucesión de los días, semanas o meses? ¿Saben a qué se dedican sus familiares más cercanos? ¿Conocen los servicios de su comunidad y saben cómo recurrir a ellos en casos de ser necesario? ¿Identifican a las personas conocidas de los extraños? ¿Pueden ponerse de acuerdo con hermanos o compañeros para cambiar roles ante nuevas actividades? ¿Respetan los acuerdos en las tareas colectivas? ¿Comparten con sus iguales o con adultos aquello que les agrada o interesa? ¿Reconocen su pertenencia a un grupo, familia, amigos, escuela, comunidad? Esas son las preguntas para los estudiantes. Ahora, preguntas para trabajar de manera individual con los estudiantes que así lo requieran. Esto ya no es para todos, esto es para los que lo requieran. Las voy a leer y ustedes van a entender a qué estudiantes se diseñaron estas. Y solamente son provocaciones, ustedes pueden hacer otras preguntas, incluir más o quitar algunas. Es solo una provocación para el maestro para hacer la lectura de la realidad, para entender la cercanía que tiene que llevar con los estudiantes o con los otros profesores o con los tutores. En este caso ya veremos en el ejercicio, espero que lo distingan, con ciertos estudiantes en particular. Leo las preguntas. Dice, igual escala de Likert,
donde pueden ser evaluadas nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente. Dice, ¿con qué frecuencia sientes que sintonizas o encajas con las personas de tu entorno? ¿Con qué frecuencia sientes que necesitas compañía? ¿Con qué frecuencia sientes que no tienes a nadie a quien recurrir? ¿Con qué frecuencia te sientes solo? ¿Con qué frecuencia sientes que formas parte de un grupo de amigos? ¿Con qué frecuencia sientes que tienes muchas cosas en común con las personas de tu entorno? ¿Con qué frecuencia sientes que ya no tienes confianza en nadie? ¿Con qué frecuencia sientes que a los demás no les interesan tus ideas y aficiones? ¿Con qué frecuencia se sienten abiertos y comunicativos? ¿Con qué frecuencia sientes afinidad con otras personas? ¿Con qué frecuencia te sientes excluido? ¿Con qué frecuencia sientes que sus relaciones con los demás carecen de sentido? ¿Con qué frecuencia sientes que nadie te conoce bien? ¿Con qué frecuencia te sientes aislado con respecto a los demás? ¿Con qué frecuencia sientes que puedes encontrar compañía cuando te apetece? ¿Con qué frecuencia sientes que hay personas que te comprenden en verdad? ¿Con qué frecuencia sientes timidez? ¿Con qué frecuencia sientes que las personas que te rodean no están a tu lado? ¿Con qué frecuencia sientes que hay personas con las que puedes hablar? ¿Con qué frecuencia sientes que hay personas a las que puedes recurrir? Termina este cuestionario. Último, preguntas para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y dialogar entre docentes. Esto ya no es para estudiantes, esto es para los consejos escolares. Leo las preguntas igual, escala de Likert, nunca, casi nunca, a veces, a menudo. Dice la pregunta, para hacer lecturas de la realidad, ¿reconoces la diferencia entre subalternidades y hegemonías, entre dominadores, dominantes, entre oprimidos y opresores? ¿Reconoces la subalternidad a la que perteneces, ya sea campesino, obrero, profesor, mujer, indígena, migrante, etcétera, y sus particularidades, mujer campesina, mazahua, profesor indígena totonaca, etcétera? ¿Identificas los prejuicios que las clases dominantes, hegemónicas, opresoras, establecen sobre tu subalternidad? ¿Reconoces las subalternidades a las que pertenecen otros sujetos de tu comunidad? ¿Identificas los prejuicios que las clases dominantes, hegemónicas, opresoras, establecen sobre otras subalternidades en tu comunidad? ¿Desconoces el sector hegemónico, sus discursos dominantes y las prácticas opresoras que ejercen violencia sobre tu subalternidad? ¿Desconoces los mecanismos de violencia que se ejercen sobre las demás subalternidades en tu comunidad? ¿Desconoces cómo los medios de comunicación legitiman al sector hegemónico, sus discursos dominantes, las prácticas opresoras que ejercen violencia sobre los integrantes de la subalternidad a las que se pertenece y sobre otras subalternidades reconocibles, etcétera? Como ven, lo que viene aquí son provocaciones para el maestro. No quiere decir que con estos cuestionarios pues el maestro genera una conciencia crítica o hace una lectura de la realidad, pero sí lo que provocan en el maestro es cuestionarse. ¿A qué voy a la escuela? ¿Por qué voy a un consejo técnico escolar? ¿Cuál es la función que ejerce la escuela pública en mi comunidad? ¿Por qué debería transformarse el modelo educativo? ¿Por qué deberíamos trabajar no en el pensamiento único, sino en una función más ecológica de los saberes, donde no hubiera una discriminación y cuestiones así? Bueno, pues compañeros, yo sé que tienen muchas preguntas y creo que ya es el momento de abrir el diálogo. Esta, en pocas palabras, es la familia de nuevos libros de texto. Cuando les pregunten a ustedes cuál es la diferencia entre los viejos libros y los nuevos, la respuesta no es de que ahora se tocan nuevos temas. Sí los hay. Por ejemplo, el tema de Ayotzinapa. Los libros de cuarto, quinto y sexto abordan el tema de Ayotzinapa, o las matanzas del 68, o la Guerra Sucia. O sea, sí hay temas que aparecen en cuestión histórica. Hay temas que se decolonializan, como la cuestión de la Noche Triste, la cuestión de la conquista. Se ve desde otra visión la historia.
Sí, entonces sí puede ser una respuesta decir, los nuevos libros de texto traen contenidos que antes no se tocaban, pero ese no es el centro de la discusión. Como ven, el nuevo libro de texto aborda los contenidos de una manera diferente. Aborda los contenidos desde una lectura de la realidad, aborda los contenidos para la resolución de problemas, aborda los contenidos para la resolución de problemas y la formación de comunidades, entendiendo a la comunidad como un grupo de personas que buscan el bienestar común. Entonces, ojalá que pronto les lleguen los libros a sus manos, que los lean, que vean que estos proyectos fueron diseñados por cientos de maestros en todo el país. Casi 500 maestros diseñaron los libros de primaria. La familia es muy grande, son 91 títulos, 91 libros. En el caso de primaria son 33, y créanme que los diseñamos, los ilustramos, los maquetamos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, y espero que les ayuden en su quehacer, en su vocación como docentes. Muchas gracias. Esa fue la conferencia Soñamos con asaltar el cielo, los nuevos libros de texto gratuitos, Ahora sí, por Max Arriaga Navarro, de la Dirección General de Materiales Educativos. Bueno, pues aquí están los profes de Ixtapaluca, de la zona oriente del Estado de México, región Volcanes, quienes pues traen varias preguntas respecto al tema de los nuevos libros de texto gratuito. Entonces, vamos a estar un momento más con ustedes para que escuchen lo que sucede aquí. Escuchemos. Nuestro Mario Miguel. Sí. De hecho, yo también he invitado ya 2 veces para que vinieras aquí. Me da gusto que estés aquí. Bueno, yo quiero hacerte no sé si comentarios o lecturas de la realidad. Pero las lecturas de realidad van en torno a... recuerdo que alguna vez que fui a Cuba, platicaba con los maestros cubanos y ellos me decían que en el 59, después del triunfo de la Revolución Cubana, pues Fidel dijo, todo el mundo a la escuela, y se dieron cuenta que los alumnos no aprendían. Y luego entonces hicieron una lectura de la realidad. Y esa lectura de la realidad les dijo que los niños no aprendían porque no tenían que comer. Y entonces dijeron, todos a sembrar. Y todo el mundo se fue a sembrar en esa isla que no es tan pródiga como nuestro hermoso país. Y luego entonces, pues yo veo que mis alumnos no aprenden por la misma situación. Porque les hace falta alimentación sana, saludable, porque no la hay. O sea, hemos perdido bajo nuestra alimentación tradicional, el maíz, el frijol, las habas, y ya no lo vemos como algo necesario, indispensable, y nuestros alumnos comen pues comida chatarra, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno la implementación de comedores estudiantiles, como hace muchos años los hubo en el Politécnico, o por ejemplo en la Facultad de Ciencias sigue existiendo el comedor. La otra lectura que hago de la realidad es en torno a lo que la OCDE determina, en donde dice que en México tenemos un sobrecupo de alumnos, ¿no? Y la OCDE marca que tenemos aproximadamente 30 alumnos, cuando la realidad es que hay escuelas en las que tenemos 50 y tantos, ¿no? Me ha tocado, ¿verdad? La otra lectura de la realidad que hago es en torno a la Agenda 2030 que México firmó y en donde la educación es una parte fundamental junto con el cuidado del ambiente. Y bueno, ya casi termino, la otra parte es, nosotros aquí en la zona conurbada, la CDMX, tenemos obviamente un gran compromiso como docentes, que es el que nuestros alumnos puedan acceder
Perdón si lo digo, pero yo soy egresada del Politécnico, ¿no? Orgullosamente burrita blanca. Y entonces, pues a mí sí me gusta que mis alumnos puedan acceder al IPN o a la UNAM, aún bajo sus techos de cristal, aún vivir en esta zona conurbada, donde los gobiernos nos han convertido en un municipio dormitorio, y nuestros alumnos tienen que trasladarse de 2 a 3 horas para llegar a la UNAM, al Politécnico. Pues tenemos ese gran reto que es Comipens, ¿verdad? Comipens es donde yo me pregunto, ¿va a cambiar Comipens bajo este modelo? Y la siguiente, bueno, con los compañeros de la sección 22, hablamos del peteo que tú lo conoces muy bien, y ellos me decían, ¿comunidad o comunalidad? ¿Qué es lo que pretende? Y entonces yo también pregunto, ¿comunidad o comunalidad? Y por último, solo quiero decir que hoy es 27 de septiembre, nos siguen faltando 43 maestros, y que si queremos verdad y justicia, y que si creemos que fue el ejército, la Tucamate. Un aplauso a la compañera. Mientras que llega al siguiente turno.